Bien, le contábamos más temprano que el informe de la Comisión del Sistema Político de la Convención enfrenta un desafío en el Pleno de la Convención Constitucional luego que la instancia y algunos colectivos de ella alcanzaran un acuerdo. Vamos a conversar sobre el futuro de esta propuesta en particular. Estamos con la convencional Marcela Cubillos. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Marcela, anoche finalmente se logra este acuerdo, uno muy relevante porque este es uno de los temas centrales del trabajo que está desarrollando la Convención. Hay muchos importantes, pero este era parte, algunos lo definen como el corazón, digamos, del proceso. ¿Qué le parece el acuerdo al que se ha alcanzado, donde fundamentalmente lo que se hace es entregar más atribuciones a la Cámara de las Regiones que va a reemplazar al Senado? Al primero es un acuerdo de la izquierda, no es un acuerdo de la Comisión del Sistema Político, es un acuerdo de parte de la izquierda. Y al final, al leer el acuerdo, uno se da cuenta que no lograron ponerse de acuerdo en nada sustancial, es lo más que pudieron hacer. Y tiene aspectos que son, a mi juicio, muy preocupantes. De partida, por ejemplo, consolida lo que es esta constitución indigenista. Le asegura cupos reservados a representantes de todos los pueblos indígenas e incluso asegura un representante al pueblo tribal afrodescendiente. Entonces yo me imagino que los pueblos... originarios condicionaron su aprobación a este acuerdo a que les den estos cupos asegurados. Y la verdad es que esta tónica de asegurarle a los pueblos indígenas cupos asegurados en todos los órganos del Estado es una muy mala práctica porque al final es una manera de saltarse las reglas del juego democrático para llegar a los espacios de poder. Y este acuerdo consolida esa práctica. ¿Qué valora, si es que valora alguno de los puntos de las atribuciones, por ejemplo, que tendría la nueva Cámara? Porque se trató, por lo menos en este acuerdo que mencionamos, de tener algunas atribuciones similares a la Cámara Alta actual, ¿no? Que son algunas de las grandes diferencias en este punto en particular. A ver, es que eso no es real. Esto consolida un Congreso unicameral. Esta Cámara de las Regiones no reemplaza al Senado. Lo que se hizo en la votación en el Pleno fue eliminar el Senado. Se deja un Congreso unicameral, que es el Congreso de los Diputados, y se crea un órgano anexo distinto, que de hecho no se elige con los parlamentarios, se elige en otro año, con las autoridades regionales. Por lo tanto, aquí es un Congreso unicameral, eso no cambia. Y el que le den más atribuciones a un órgano que es decorativo, no deja de transformar ese órgano en un órgano decorativo. Un ejemplo, la forma en que este acuerdo regula el veto presidencial, por ejemplo, es una mentira, porque al final el veto presidencial no existe, porque dicen que cuando el presidente haga observaciones a un proyecto que le despacha este Congreso unicameral de diputados, puede insistir el Congreso por mayoría. Bueno, ¿qué es lo que es eso entonces? Es simplemente agregar un trámite en que el presidente dirá no me gusta y el Congreso por simple mayoría va a poder insistir. Por lo tanto, creo que el acuerdo lo único que hace es consolidar el poder total en este Congreso de Diputados, este Congreso unicameral. Por ejemplo, el punto de que revise las acusaciones constitucionales, que es una atribución similar al Senado actual, eso tampoco la deja convencida, Marcela. Bueno, es que ese es el mínimo, porque si no al final habríamos dejado de tener un régimen presidencial. Si en definitiva aquí solamente el Congreso de Diputados iba a aprobar las acusaciones constitucionales, habríamos cambiado de un régimen presidencial a un régimen parlamentario. Por lo tanto, eso no viene a fortalecer ninguna institución, sino que viene al menos a respetar que Chile siga siendo un régimen presidencial. Marcela, uno de los temas centrales entonces como raya para la suma era que efectivamente se generaran contrapesos suficientes en los distintos poderes, ¿no? Se planteaba que hasta ahora la idea del acuerdo original no lograba garantizar esos contrapesos. ¿Usted cree que eso logra equilibrarse de alguna manera con las propuestas de ayer o no? No, y yo creo que a esta altura, teniendo ya casi 300 artículos aprobados en esta propuesta de Constitución, hay que mirar el texto integralmente. Aquí lo que se hace es concentrar poder y no tener contrapesos adecuados. No lo tienes con la eliminación del Senado y con un Congreso plurinacional de diputados con poder total. No lo tienes con un sistema de justicia en vez de un poder judicial robusto. No lo tienes con un Banco Central que entiendo que ayer en comisión se aprueba, ¿no es cierto?, que sus consejeros puedan ser destituidos por el Congreso. Entonces, estás eliminando todos los contrapesos posibles al poder político y concentrándolo en este Congreso unicameral, que la coalición que obtenga la mayoría va a poder hacer lo que quiera. ¿Cómo cree que le va a ir en el Pleno a lo que ayer se acordó en la comisión, Marcela? Leyendo las indicaciones presentadas, creo que depende exclusivamente de lo que pase con los pueblos originarios. Yo me imagino que los pueblos originarios van a pedir que se voten primero las normas que les aseguran a ellos, cupos reservados,
Y si eso obtiene 2/3, me imagino que darán sus votos. Entonces yo creo que esto va a depender 100% de lo que ocurra con ello, porque aquí el sello más fuerte es asegurarles cupo en este Congreso y a todos los pueblos indígenas, lo que ha sido la tónica de esta convención. Marcela, ¿quién cree usted que es el ganador después de este proceso de negociaciones que se ha ido dando en torno a la Comisión de Sistema Político? Yo creo que aquí el Frente Amplio. Desde el día 1 ellos quieren un régimen con un Congreso unicameral y querían un régimen parlamentario. Y lo que termina siendo es un régimen lo más parecido a eso, porque con un presidente debilitado y con un Congreso unicameral que concentra el poder total. Marcela, de las comisiones que se vienen, por ejemplo, de armonización, ¿usted va a participar en alguna de ellas? No, nosotros ya dividimos los que van a participar. Tenemos integrantes en tanto la armonización y en la de transitoria. Vamos a hacer un sistema como de duplas para irnos reemplazando, pero a mí me parece que la de armonización, como hoy día quedó definida, no tiene ninguna atribución especial cuando ya el texto de la convención esté redactado. Y la comisión transitoria menos, porque lo que pretenden hacer, que en el fondo es decir, se posterga la implementación, pero poco menos que se dejan las instituciones congeladas sin poder hacer nada, no tiene ningún sentido. O sea, si tú vas a decir que estas normas van a empezar a regir en 4 años más, pero que este Congreso no va a tener atribuciones para reformar este texto constitucional, bueno, ¿qué es lo que es eso? Es dejar entonces las instituciones congeladas, que fue un poco lo que dijo ayer, ¿no es cierto?, el vicepresidente Gaspar Domínguez cuando se enojó que el Congreso siguiera legislando o el presidente mandando proyectos de ley. Ahora, ¿es posible, políticamente viable, digo, que el Congreso tenga atribuciones para lograr hacer cambios a esta propuesta de texto? Bueno, no se ha visto. Los procesos de lo que se está estudiando, las propuestas que se han discutido, hasta ahora no se ha aprobado en el Pleno, ¿no es cierto? Reforma constitucional, hablan de una constitución muy difícil de reformar, llena de cerrojos, o sea, más cerrojos que los que incluso denunciaban de la constitución actual, que se ha reformado miles de veces, ¿no es cierto? Marcela? Y además, bueno, porque lo que estaban planteando era un quórum de 4/7 que puede sonar muy bien, pero lleno de excepciones, con normas que no se podían reformar, con plebiscitos siempre para la reforma, etcétera. Y yo lo que percibo es que cuando hablan de postergar la implementación, van a dejar imposibilitado a este Congreso de poder introducir reforma a la Constitución. Si la permiten, bueno, ahí ya estamos en otro escenario, pero no he visto a nadie plantearlo. Pero eso es una percepción suya, ¿no?, de lo que podrían tomar la decisión, porque escuchaba algunos convencionales el fin de semana y claro, hay diferencia de si esto se echa a andar pronto o no en caso de que se apruebe la nueva Constitución, pero que también hay otras normas que serían de aplicación paulatina, no todas se pueden echar a andar inmediatamente. Bueno, yo creo que esa es la gran trampa de este proceso, la gran mentira, porque al final lo único que han dicho es que todas estas normas refundacionales son urgentes porque son fundamentales para que el país cambie, para que sea un Chile más justo, etcétera. Bueno, y ahora que ven en peligro, por así decirlo, la aprobación final, quieren empezar como a dilatar o a postergar la aplicación para decirle, usted no se preocupe, no se va a aplicar todavía. Yo digo, si van a resetear Chile, bueno, si eso es lo que creen que hay que hacer, ¿por qué no lo hacen de una? Y probablemente, no sé, si van a cambiar Aquí hay un artículo, y esto es bien importante, hay un artículo en la Constitución que dice que la Convención, si cambia sustancialmente un órgano o se elimina un órgano, puede, ¿no es cierto?, afectar el periodo de las autoridades electas. Bueno, aquí se está afectando el Poder Ejecutivo, se está afectando el Congreso, se están afectando todas las instituciones. Entonces, sentir o decir que, mire, nada de esto se va a tocar ahora, sino que se va a tocar en 4 años, creo que eso no es el tema relevante. El tema relevante es si esta es una buena constitución para el país o no es una buena constitución para el país, independiente si se aplica ahora, el próximo año o en 3 años más. Bien, Marcela, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Vamos a seguir las reacciones ahí en la convención tras el acuerdo de anoche. Muchas gracias. Nos vemos, buenos días. Ok, gracias a ustedes.